Hola chicos, ¿me escuchan? Estoy acá justo, está. Ahí le acomodo la cámara. Ahí estamos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la idea de la clase de hoy ahora es dar inicio a la unidad número 2. Con respecto al tema de la asistencia, no se preocupen, porque yo después la descargo de Zoom, así que en ese sentido no se preocupen por eso. Voy a pasar a compartir pantalla si damos inicio a la clase de hoy. Previo les quiero consultar si hay alguna duda respecto a el trabajo práctico o algo que me quieran preguntar antes de comenzar. Bueno, no sé si es una duda o a alguien se le escapó el micrófono. Les pido que lo silencien. Voy a poner a alguno de ustedes como coanfitrión para que me esté manejando la sala de espera por si llega a entrar alguien. Candela Razzini, Legajo 69294, ¿estás presente? Candela. Belén Plana. Sí, profe. Bueno, Belén, te voy a poner como coanfitrión. Bueno, profe, no hay problema. Así me ayudas con la sala de... Bueno, justo se me está moviendo. Ahí está. Así, Bueno, cualquier cosa, si ingresa alguien a la sala de espera, vos me lo haces pasar directamente y les pido que aquellos que productos que van a trabajar, así que los que son de las 5 de 3, no los que son de las 5 de 1 y las 5 de 2 que están actualmente cursando en este horario. Así que no sé si tienen alguna consulta, si no ya largamos con la unidad número 2. Profe, yo Sí, soy del 5 de 1 y estamos esperando todavía que nos acepten el producto. Eso seguimos aguardando. sí, sigan aguardando porque la realidad es que, bueno, es una gran logística cruzar toda la información de las 3 cátedras. Ya calculo que para la semana que viene sí ya lo vamos a tener bien cerrado, y en el próximo encuentro yo les voy a retomar, digamos, la consigna del trabajo práctico una vez que ustedes están organizados por grupo, y les voy a hacer algunas aclaraciones al respecto, cosa que ya puedan empezar con el desarrollo. Buenísimo, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, un poco la idea de la unidad número 2 es empezar a hablar sobre aquellos temas que hacen al análisis de contexto. Para lo cual, digamos, ustedes ya vieron el análisis de contexto de la unidad número 1 con el profe Specchia, y actualmente se acuerdan que es como que él dividió en diferentes esferas de análisis. Él puso contexto global, regional, nacional y local. Los otros días, en la clase presencial, yo les decía a los chicos que no necesariamente siempre que nosotros hacemos un análisis, digamos, de contexto, es imprescindible que definamos o dividamos ese contexto en internacional, regional, nacional y local, puesto que, dado también la extensión que ustedes tienen que lograr en este TP, a veces podemos tomar diferentes variables de análisis que pueden ser o globales o regionales, no así nacionales y locales, porque si no, no sería un análisis de contexto internacional, sino sería un análisis de contexto nacional, en donde tratamos, ¿sí?, de analizar esas variables en una condición, digamos, de statu quo, es decir, donde referías al tiempo, cronológico, te referías a determinado
área o industria, ¿sí?, de comercio. Entonces, sí les quiero sacar como esa presión de hacer ese análisis de contexto muchas veces partiendo de esas 4, si les sirve a ustedes la realidad para estructurar su trabajo está bien, pero tienen que trabajarlo como de manera integral, no viéndolo como cuestiones aparte de internacional, regional, nacional y local, como si entre ellos no hubiera ningún tipo de interrelación. O sea, elijan una variable y la pueden ir viendo en los diferentes, en los diferentes contextos, pero si no, no traten de hacerlo de esa manera, porque si no queda siempre muy desarticulado. Con respecto al regionalismo, nosotros vamos a partir en esta primera parte, no sé si lo puedo ir pasando, ahí está, en diferentes áreas temáticas. Belén, hay bastante gente en sala de espera, veo, si los podés admitir, te lo agradezco. No me sale, a mí me sale cero personas. Ah, a ver, qué raro. A ver, ahí pongo admitir. Deberías poder ver. Dentro de las ciencias económicas, y las ciencias económicas son, ¿sí?, una disciplina dentro del marco de las ciencias sociales. Es decir, nosotros no estamos en las ciencias exactas. Es por ello que nosotros todo el tiempo, ¿sí?, vamos a ir trabajando sobre conceptos teóricos, marcos conceptuales, marcos teóricos. Conceptuales es cuando yo trato de definir determinado concepto en aras de después poder lograr hacer un análisis subsiguiente. Un marco teórico es cuando yo tomo directamente una teoría y en base a esa teoría yo trato de hacer una construcción lógica en la presentación del pensamiento. ¿Sí? En las ciencias sociales nosotros trabajamos, como les dijo el profe en esa primera clase, con diferentes ideologías, y esas ideologías nos posicionan en diferentes paradigmas, y esos paradigmas son los que guían nuestras áreas de estudio. Es por eso que cuando nosotros empecemos a hacer los análisis, y cuando ustedes hagan y seleccionen las variables de análisis para el análisis de contexto, es que ustedes sí o sí nos van a tener que situar o decir cuál es la fuente, de dónde sacan esos conceptos teóricos de los cuales ustedes van a desarrollar. Porque no para todos los paradigmas significa lo mismo, por ejemplo, el concepto de economía, o el concepto de bienestar, o el concepto de comercio. Entonces nosotros tenemos que siempre ir justificando desde dónde nos paramos para decir o comunicar tal o cual línea de pensamiento. Cosa de que eso es como que ayuda a la fundamentación y argumentación que nosotros vamos a presentar. Para hablar de regionalismo, nosotros vamos a hacer la clase en 3 pasos. ¿Sí? En un primer momento, bueno, como les dije, ahora vamos a empezar con determinados conceptos que son sí o sí necesarios para que ustedes los tengan, los sepan, y sean las herramientas con las cuales después nosotros trabajemos en el análisis del regionalismo. Después, la verdad es que vamos a ver diferentes procesos de integración. No obstante, lógicamente no nos podemos ver una escala global porque el tiempo es limitado, la materia es finita, entonces vamos a tomar los que son, digamos, los más relevantes actualmente, en el contexto actual, para nuestra área de estudio. Es decir, lógicamente nos tenemos que parar desde el Mercosur, y después proseguir, y vamos a trabajar con la Unión Europea, porque hoy en día, y dado principalmente el conflicto entre Ucrania y Rusia, el escenario, ¿sí?, de las alianzas estratégicas ha cambiado a nivel internacional. Y ahí vamos a partir y a hacer una discusión. Entonces vamos a retomar el Mercosur, vamos a ver un poco de la Unión Europea, y después vamos a trabajar ambas en conjunto. Cualquier cosa ustedes cuando me pongo a hablar muy rápido, párenme, porque a veces no me doy cuenta. La idea de las clases es que nosotros tipo 2:30 ya estemos cortando, así que si me paro con el tiempo, como no vamos a hacer ningún
ninguna pausa entre medio. Mi idea ya es ahora estar terminando el encuentro, y cualquier cosa, los temas que queden, los vamos a ir trabajando en la clase siguiente. Bueno, vamos a partir de 4 conceptos que son sumamente importantes a la hora de analizar procesos de integración. Es decir, los procesos de integración, digamos, se pueden dar mediante distintos tipos de acuerdos económicos. Estos que les voy a presentar son casos puros, es decir, son conceptos desarrollados de manera teórica, pero que no siempre en la práctica, ¿sí?, podemos ver que realmente ocurran de esa manera. Entonces, nosotros tenemos la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica. Esta lista la tienen que ver como una lista en realidad ascendente de compromiso. O sea, la zona de libre comercio es la que menos compromiso tiene con el resto de los socios, y aumenta el compromiso a medida que vamos bajando por cada uno de estos ítems. ¿Saben que cualquier cosa me voy a poner el anotador para ir ayudándolos un poco? Vamos a empezar por el primero. Vamos a ver si me deja pasar o no. Ahí está. Bueno, la zona de libre comercio es quizás uno de los procesos de integración más antiguos, fue uno de los primeros que se empezó a desarrollar. Si bien teóricamente se empezaron a trabajar en el siglo pasado, estos son tipos de asociaciones que se vienen generando desde mucho tiempo atrás. Pero que lógicamente van a necesitar al Estado-Nación, ¿sí?, como el actor principal de los mismos. La zona de libre comercio, según si todos leemos lo que dice la Filmina, habla de que todos los miembros de ese grupo van a eliminar los aranceles a los productos de los otros miembros que constituyen ese mismo grupo. Entonces, nosotros tenemos, y ahora sí, voy a pasar al anotador, nosotros tenemos país A, país B, díganme si se ve o tenemos que, país C. Y tenemos, por ejemplo, el país D. Estos 3 países crean una zona de libre comercio entre ellos. Es decir, que todos los aranceles van a ser o reducidos o eliminados entre A, B y C. No así los aranceles de B con D, o de C con D, y de A con D, ¿sí? Entonces, los aranceles de B, que B le pone a D para los productos que vayan a ingresar a su país, es completamente independiente de los aranceles que C le va a poner a ese país. Entonces, ¿qué es, por lo general, lo que en un momento pasa? B, pues yo les voy a explicar cómo se solucionó. Por ejemplo, B tenía un arancel, ¿sí?, del 5% al ingreso de autopartes a B. Y C tenía un arancel del 10%. Entonces, ¿qué iba a hacer D? Para poder comercializar con C a un arancel más bajo, iba a ingresar por B, y desde B iba a comercializar con C. ¿Sí? Y desde B se iba a generar esa importación hacia C de los mismos productos que antes D hacía directamente por C. ¿Por qué? Porque los aranceles ingresando por B son mucho más baratos, y entre estos, entre esta zona, se han disminuido o eliminado los diferentes aranceles. Este problema se llamaba el problema del transbordo, que aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy, cada vez que se abre una zona de libre comercio, está presente en las negociaciones, ¿sí?, lo que se denomina el certificado de origen. El certificado de origen, ¿sí?, va a determinar cuáles vendrían a ser los porcentajes en los cuales cada uno de los países puede decir que tal o determinado producto es de producción nacional o no. Como nosotros sabemos, ¿sí?, porque nosotros, por ejemplo, acá también ensamblamos diferentes tipos de autos, una cosa es ensamblar y otra cosa es producir, ¿sí?
Entonces, depende del porcentaje de insumos importados que nosotros tengamos, ¿sí? Y de cuál realmente sea el valor agregado que nosotros ponemos en nuestro país, el que va a determinar si determinado auto o cualquier otro producto que se nos venga a nuestra imaginación puede certificarse como un producto de origen argentino o no, ¿sí? Igual eso pasa en el resto del mundo. Paren que voy a borrar porque yo sé que si paso al resto, pero si lo puedo sacar directamente. Si no, estamos no. ¿Entendieron hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es, si me deja. Ahí está. Vamos a pasar al tipo puro, digamos, de mayor compromiso actual, que es la unión aduanera. La unión aduanera significa que no solamente se van a eliminar todos los aranceles, como había pasado entre los países A, B y C, entre esos mismos países, digamos, se eliminan o disminuyen, ya después vamos a volver a retomar este concepto, sino que aparte de eso, ¿sí?, toman una política comercial externa común, ¿sí?, en relación a los no miembros. Entonces, ¿esto qué hizo? Es que A, B, como las había puesto antes, y C, no solo las disminuyeron o las eliminaron, sino que aparte actúan como bloque, ¿sí?, para D. Entonces ellos todos en conjunto tienen que acordar cuál va a ser el porcentaje, cuál va a ser, digamos, el arancel común que le van a cobrar los productos de D, o si van a ser eliminados, ¿sí? Este arancel externo común, este de acá, que se pondría acá, fue una de las principales herramientas utilizadas, ¿sí?, para ir en contra del transbordo, y como yo les dije, en las zonas, muchas veces, cuando los estados no se ponen de acuerdo para lograr realmente una unión aduanera, porque es algo muy complejo, esto lo estamos viendo como muy simple, pero son cuestiones muy complejas a la hora de ponerse de acuerdo cómo se va a desarrollar una política comercial común, es que existen las zonas de libre comercio imperfectas y las uniones aduaneras imperfectas, ¿sí? Entonces, cuando se establece una zona de libre comercio, puede que traten de generar algún tipo de acuerdo sobre determinados bienes o servicios que son estratégicos para los países miembros, así como uniones aduaneras perfectas en donde no pueden generar un arancel común, externo común, perdón, para todos los productos de todos los países del mundo, sino que van tomando, por ejemplo, con otras regiones, o haciendo diferentes acuerdos con países determinados. Esperen que tengo que sacar esto para poder pasar. Seguidamente tenemos de vuelta el mercado común, que este puede sonar mucho porque nosotros, el Mercosur se llama Mercado Común del Sur, y fíjense que implica la eliminación de todos los aranceles entre los países miembros, como lo veníamos viendo en la zona de libre comercio, la adopción de una política comercial externa común, como lo vimos en la unión aduanera, pero fíjense que también se produce la eliminación de todas las barreras de los movimientos factoriales que se producen entre ellos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los movimientos, cuáles son los factores de la producción? A ver si ustedes, como ingenieros industriales, se acuerdan. ¿Qué se les viene a la mente? Hombre, máquina, material. Bueno, ahí vamos, perdón, estaba borrando acá. Muy bien, el hombre vendría a ser el factor trabajo, ¿sí? Al hombre lo medimos como factor trabajo, que son quienes trabajan. Después dijiste la maquinaria. La maquinaria lo podríamos medir como el factor tecnológico, ¿sí? Después, ¿qué otro tipo de recursos? ¿Dijiste algo? ¿Materia? No sé qué dijiste. Sí, material, materia prima. Material lo podríamos tomar como los recursos naturales, ¿sí? Entonces tenemos tecnología, trabajo y recursos naturales, como los factores de la producción. Entonces supone que al lograr un mercado común, nosotros vamos a eliminar
¿sí?, todas las barreras a todos esos movimientos factoriales. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, ustedes para ir a Brasil, como somos miembros del Mercosur, solamente tienen que salir con el DNI, pero si ustedes viajan a México, que no forman parte del Mercosur, ustedes tienen que también salir con el pasaporte. ¿Por qué? Porque no existen los mismos controles para aquellos que son miembros del Mercosur como para aquellos que no son miembros del Mercosur. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, ahora que ustedes están por recibir y que van a lograr el título, ¿sí?, de ingenieros industriales, con este título de ingenieros industriales, ustedes forman parte de un factor de la producción y por tanto también podrían desarrollar, homologar ese título que tiene validez dentro del Mercosur e ir a trabajar a Uruguay, a Paraguay o a Brasil sin ningún otro tipo de trámite. En cambio, si ustedes tienen que, por ejemplo, homologarlo para irse a trabajar a Europa, ya sí necesitan esa homologación, pero de otros actores internacionales que tienen que realmente validar si su título sirve, según los conocimientos que ustedes han adquirido, para trabajar en otras partes del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no formamos parte de este mercado común. Eso eso significa que hay una disminución de sus controles internos. Por tanto, muchos de ustedes quizás tengan el pasaporte de europeo, y cuando viajan a Europa, ustedes pueden transitar libremente, simplemente con ese pasaporte europeo, mientras que si viajan con un compañero que no lo tiene, él tiene que hacer todos los controles migratorios cuando entre y sale de los países. Lo mismo si ustedes tienen que viajar a Estados Unidos, el que tiene el pasaporte europeo, como tienen convenio, no necesita tener la visa, en cambio el que no lo tiene sí. ¿Sí? Eso hace la disminución de los controles internos cuando hablamos del mercado común. Y por último, ¿sí? Para que tenemos acá tenemos lo que es la unión económica. Fíjense que sumado a todo lo que habíamos visto del mercado común, aparte tenemos la unificación de instituciones económicas supranacionales que coordinan directamente la política económica de todos los países miembros, ¿sí? Y puede o no, porque no es condición sine qua non de las uniones económicas, tener una unidad monetaria común. El caso más paradigmático, digamos, vendría a ser de la Unión Europea, donde no solamente tiene las instituciones económicas supranacionales que coordinan la política económica, sino que aparte también tiene la unión monetaria mediante la utilización del euro, que previo al Brexit, a la salida, es decir, de Inglaterra de la Unión Europea, nosotros hablábamos que era simplemente, que tenía solamente instituciones económicas supranacionales. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que Gran Bretaña había mantenido siempre la libra esterlina como la moneda y la divisa, digamos, de uso nacional. Hoy en día, todos los países miembros de la Unión Económica solamente tienen también tienen, unión monetaria, dado que con el Brexit se fue a Inglaterra, que era el único caso particular que había decidido conservar su moneda, pese a la unión monetaria que se había llevado a cabo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, disculpe, ¿no? Sí. En cuestión a la Unión Europea, ¿no hay países que no cumplen ciertos requisitos y por eso no pueden acceder al euro? Por ejemplo, Croacia, que tiene cunas, creo. Por ejemplo. Bueno, la Unión Europea, si bien nosotros no la vamos a trabajar en detalle, yo vuelvo a decir que acá nosotros estamos viendo los casos puros, digamos, los conceptos teóricos. Lógicamente, en la práctica, todos estos conceptos duros van cediendo, ¿sí?, a las diferentes realidades, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso les decía que había mercados comunes imperfectos, el caso del Mercosur sigue siendo un mercado común imperfecto, y la unión económica como en sí misma, si nosotros nos vamos a trabajar sobre la Unión Europea, también es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque en realidad una vez que nosotros generamos instituciones económicas supranacionales, a la hora de poder o querer o que otros estados se presenten para adherirse, ¿sí?, a la Unión Europea, tienen que pasar por diferentes requisitos. Que no los tengan en un momento determinado en el tiempo no significa que no los vayan a tener. ¿Por qué? Porque lo que se va haciendo es un trabajo progresivo para lograr la adhesión plena. De hecho, nosotros eso también lo vamos a trabajar, por ejemplo, en el caso de Mercosur, con los países de Bolivia y Venezuela, que si bien han entrado en un proceso de adhesión, esa adhesión es paulatina y progresiva en el tiempo, entonces se va aumentando los condicionantes y la participación que esos países van teniendo dentro de esa unión,
hasta llegar a ser miembro pleno como cualquier otro de los países, ¿sí? Pero lógicamente están sujetos a determinados condicionantes, porque no es, o sea, es tan complejo que un Estado entre a formar parte de una unión, que son muchísimos requisitos que tiene que tener y llevar a cabo para ser miembro pleno. No sé si te pude contestar bien tu pregunta, o... Sí, profe, de lujo, muchas gracias. Perfecto, entonces siempre tengan en cuenta, hay miembros plenos y hay miembros en proceso de adhesión, ¿sí? Y ya vamos a trabajar un poquito más adelante cuando veamos los casos del Mercosur, por ejemplo, o algunos casos también de la Unión Europea. Profe, Sí, cuando, por ejemplo, hay un mercado común, como en el caso del Mercosur, los países se condicionan a negociar en conjunto los demás tratados, ¿no? Por ejemplo, sé que Uruguay estaba tratando de hacer tratado de libre comercio con Estados Unidos ahora, y que si no lo hacía el Mercosur completo, ellos como que estaban restringidos. ¿Algo así? ¿Puede ser? claro, ¿se acuerdan que cuando empezamos hablando de las diferencias entre la zona de libre comercio y la unión aduanera y el mercado común, nosotros decíamos que, por ejemplo, la zona de libre comercio es la única que permite, digamos, que haya un acuerdo entre los estados partes e independencia en las relaciones de esos estados partes con el resto. O sea, el arancel externo no es común a todos los miembros, sino que es completamente autónoma e independiente. Ya tanto en la unión aduanera como en el mercado común, no solamente estamos hablando de la unión, ¿sí?, entre esos estados, sino también de que van a generar esos estados un arancel externo común para cualquier otro estado que no forme parte de ese proceso de integración. Entonces, por ejemplo, el caso de Uruguay que vos traías a colación es uno de los casos, digamos, paradigmáticos en donde, si bien Uruguay tiene la intención para poder concretar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tiene que o salirse directamente del Mercosur, con los costos que eso le podría generar, para tomar el tratado de libre comercio, o, digamos, generar lobby interno para lograr un acuerdo entre el Mercosur y Estados Unidos. ¿Sí? Perfecto, o sea que, claro, se restringe a tomar la decisión todo en conjunto, todo el grupo, todo el bloque. Claro, ahí ya vamos a ver algunas cuestiones fundamentales, pero entre esas está la delegación de soberanía, es decir, hay una parte de la soberanía nacional que es dada a estos organismos supranacionales que surgen, y por lo cual un Estado pierde esa capacidad, por ejemplo, de firmar acuerdos de términos comerciales con otros países, dado que forma parte de una alianza, un conjunto de países mucho mayor. Entonces, esa es la diferencia entre la zona de libre comercio y el mercado común, y el por qué Uruguay no lo puede hacer a menos que o acuerde con los países del Mercosur o se salga del Mercosur. Perfecto, profe, gracias. Perfecto. Una vez que vimos los tipos puros, que ya los vamos a empezar a ver en términos prácticos, así como las preguntas que van surgiendo ahora con ustedes, vamos a ver el porqué de los procesos de integración. Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a ver desde un punto de vista histórico, nosotros sabemos, bueno, en primer lugar, que los estados-nación son actores que han surgido en el ámbito de las relaciones internacionales de una manera bastante reciente, digamos. Nosotros podríamos hablar que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se empiezan a generar las diferentes revoluciones que van a generar el nacimiento de los estados-nación, y esos estados-nación, como actores internacionales, no estaban, digamos, vinculados entre sí mediante estos distintos procesos de integración. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las relaciones internacionales, las relaciones entre los diferentes estados-nación, nosotros siempre tenemos que tener en claro que hay una cuestión, digamos, sumamente trascendente, por decirlo así, en el ámbito de las relaciones internacionales, que hace el poder, ¿sí? ¿Por qué los estados se asocian? ¿Por qué los estados no se asocian? ¿Por qué los estados toman diferentes posiciones o no? Bueno, nosotros en las relaciones internacionales lo hablamos en términos realistas, es decir, en
los estados, en el ámbito de las relaciones internacionales, procuran lograr su supervivencia. Para lograr esa supervivencia tienen que tener un gran poder. Y ese poder tiene que estar dado por diferentes variables que le permitan, digamos, poder de manera autónoma tomar determinadas decisiones, ¿sí? Pero no son actores aislados, no es que cada uno de nosotros, de cada uno de los países, pueda hacer lo que se quiere. ¿Por qué? Porque formamos parte de una comunidad internacional donde no solamente están los estados como actores fundantes de las relaciones internacionales, sino que tenemos otros, tenemos las organizaciones internacionales, tenemos, por ejemplo, los grupos de beligerantes, cuando surge un grupo de grupos guerrilleros que tratan de dividir o de generar, digamos, diferentes disputas dentro de un Estado, pero también son reconocidos como actores internacionales por las grandes repercusiones que generan dentro de ese sistema. Entonces, nosotros cuando analizamos el porqué de la integración, de manera teórica decimos que se producen diferentes efectos que hacen esa integración, y que hacen que esa integración sea interesante, o sea, digamos, una oportunidad para los diferentes estados, porque si no, cada estado no se asociaría con nadie, quedaría solo en el mundo, y bueno, y en función de los factores de la producción que habíamos hablado, trabajo, recursos naturales y tecnología, tendría una posición de poder relativa con respecto a los otros países. Pero bueno, como hay grandes estados con gran territorio, gran tecnología, gran población, y una gran cantidad de recursos naturales, tienden a tener un poder mayor en las relaciones internacionales que otros, y entonces por esa razón tratan de dominar o generar las reglas fundantes, ¿sí?, de los otros estados. Entonces es así que para minorar ese poder de algunos estados de manera, digamos, relativa, es que se empiezan a producir estos procesos de integración para que los países que no tienen las mismas ventajas puedan, de alguna manera, tener una posición relativa similar al de estos otros estados, porque de manera individual no lo podrían hacer y tampoco tienen el interés de unirse y consolidar un solo estado. O sea, Brasil o Argentina nunca se les ocurriría decir, bueno, nos juntamos y somos un único estado entre los dos, que se llame Argentina, no sé. Sino que nos relacionamos, generamos acuerdos o tratados para mejorar nuestra posición relativa frente al mundo. Esta posición, lógicamente, se evalúa con distintas variables, así como cuando uno analiza los costos y oportunidades de abrir un negocio, bueno, ellos en los países hacen lo mismo. Y se produce mediante este análisis mediante dos tipos de efectos, estáticos y efectos dinámicos. Yo les voy a pasar a explicar ahora los dos efectos estáticos de la integración y después vamos a ver los dinámicos. En primer lugar, los primeros teóricos de que empiezan a hablar sobre la integración van a decir que uno de estos efectos estáticos es el de la creación de comercio. ¿Qué vendría a ser la creación de comercio? Bueno, vendría a ser cuando de pronto, volvemos a los casos de A y B, ¿no? Y vamos a poner acá otro país que va a ser el D. A y B, antes, por ejemplo, no comercializaban, pero generan una integración, ¿sí?, entre ellos dos, con la disminución o eliminación de los aranceles. Entonces, por ejemplo, B ahora le empieza a vender zapatos a A, que antes no le vendía, porque A antes se los compraba esos zapatos a D, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los zapatos de D eran más caros y no eran tan buena calidad como los que son los zapatos de B. Entonces, ahora A, ¿sí?, se ha visto beneficiado. ¿Por qué? Porque le ingresan zapatos de mayor calidad y a un menor precio. Entonces eso ha generado un aumento de bienestar. Después les explico por qué la palabra bienestar se les he puesto en rojo. A diferencia de lo que es la creación de comercio como efecto estático, tenemos lo que es la desviación de comercio. Entonces nos posicionamos en el mismo escenario donde tenemos A y B, que antes no comercializaban, y ahora de pronto B le empieza a vender los zapatos a A, que antes A se los compraba D. Ahora, estos zapatos de B pasaron en realidad a estar más baratos
Porque hubo una eliminación de los aranceles. Entonces son más baratos y empezó a empezar a importar los zapatos de B. Pero estos zapatos en realidad no son de tan buena calidad. Son mucho mejor los zapatos, la calidad de D. Pero como los aranceles se mantuvieron igual para D, ¿sí? Entonces estos zapatos hoy en día son más caros que los que entran de A. Entonces ahí, en realidad, la población quizás elige comprarlos de B porque son más baratos, pero ha habido una disminución del bienestar, porque en realidad los zapatos de D eran los que realmente eran competitivos en ese mercado. Entonces, cuando se produce una integración, los estados partes, de alguna manera, hacen un análisis entre los efectos estáticos de esta integración para saber cuáles van a ser las oportunidades de creación de comercio y cuáles van a ser, digamos, aquellos bienes o servicios que se van a ver afectados por la desviación del comercio. Entonces supondría que tendría que ser mayores los efectos de creación y no los de desviación los que llevaran a realmente hacer que los estados firmen o no ese acuerdo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda al respecto? No, profe, está claro. Bueno, perfecto, sigo entonces. ¿Por qué puse en rojo, mientras voy borrando les voy explicando? ¿Por qué puse en rojo la palabra bienestar? Porque en realidad volvemos a que la disciplina del comercio internacional y por tanto del comercio exterior son disciplinas que se basan en un análisis de las ciencias sociales. Entonces, el bienestar en sí mismo no es un cálculo exacto en donde nosotros realmente podemos determinar lo que el bienestar significa. Por tanto, lo que es el bienestar para un pueblo determinado puede no llegar a tener el mismo significado que para otro pueblo. Y esto en base a ¿qué? A las diferentes ideologías o paradigmas que guían, ¿sí?, las políticas macroeconómicas de determinados países. Entonces, por ejemplo, para darlos, los explico en casos a veces como muy burdos, pero es para que los puedan interpretar. Para un gobierno socialista, como el caso con el que tenemos en Cuba, el bienestar está dado porque todas las personas tengan trabajo. Ahora, para que todas las personas en Cuba tengan trabajo, es el gobierno quien decide quién va a trabajar en qué y en qué, ¿sí? Sin oportunidad de darle a las personas la capacidad de elegir qué es lo que quieren. Entonces, bueno, si necesitan médicos, hay un cupo de personas que tiene que cubrir la vacante de médicos. Si se necesitan mozos, hay un grupo que tiene que cubrir esa vacante de mozos. Entonces, logramos ese bienestar porque a nadie le falta el empleo, no obstante, quizás en esa realización personal, no pudieron las personas elegir realmente lo que querían ser. Si nosotros nos vamos al extremo capitalista en Estados Unidos, nosotros sabemos que la condición de pleno empleo no existe, es decir, no está toda la población de Estados Unidos empleada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de bienestar es completamente distinto porque habla de lo que es la competencia. Entonces, está basado, en el paradigma capitalista, en donde justamente cada uno puede elegir y tiene que competir según sus habilidades, sus capacidades y demás, en un entorno en donde uno, bueno, yo quiero ser médico, bueno, pero para ser médico, ser el mejor médico y tener un buen salario, tengo que sacrificar tal o cual otra cosa, ¿sí? Entonces, no todos quizás llegan, ¿por qué? Porque justamente en esa oportunidad de poder elegir, también están las capacidades y habilidades personales que pueden permitir que uno se desarrolle o no en determinada actividad profesional, ¿sí? Entonces, simplemente con esta explicación muy burda, porque es muy burda, lo que les quiero explicar que esto de bienestar después va a estar completamente medido en función de los intereses que los determinados estados partes consideran que son importantes a la hora de negociar un proceso de integración. Y ya lo vamos a retomar este tema cuando hablemos de los casos de Latinoamérica de manera puntual. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más, yo voy viendo y chequeando la hora. Por otro lado,
yo les había dicho que aparte de los efectos estáticos, que fueron los que vimos de integración y desviación, teníamos los efectos dinámicos de la integración económica. Estos efectos dinámicos, como ustedes los van a ver, están plasmados en estos 5 ítems. Dicen, bueno, lo bueno de generar un proceso de integración es que lógicamente se va a generar un ambiente más competitivo, porque van a ser mayor la cantidad de empresas que van a empezar a competir, entonces solamente las más aptas, ¿sí? las que tienen ventajas competitivas mayores al resto, van a poder sobrevivir y las otras tenderán a desaparecer. Hay una disminución del grado de poder monopolista. ¿Por qué? Porque al incorporarse mayor cantidad de empresas, los monopolios tenderían, vamos a poner todo entre comillas, a desaparecer, lógicamente por la disminución de los aranceles o la eliminación, según sea el caso, se va a producir una reducción del costo de los insumos, lo que eso va a generar que los productos que se desarrollan en esa integración sean más competitivos. Hay una expansión del mercado, lógicamente, porque aumentan las personas que pueden comprar o acceder a esos bienes o servicios, y se va a producir una especialización, porque entonces al generar un ambiente más competitivo, si yo no era competitivo en hojotas, y de pronto Brasil sí es competitivo en la producción de hojotas, las empresas argentinas que producían hojotas van a desaparecer y se van a especializar, por ejemplo, en la producción de vino, porque nosotros sí somos competitivos a la hora de producir vino, pero no lo es así Brasil. Entonces, estos efectos dinámicos que surgen del análisis de los procesos de integración, si ustedes ven el trasfondo, parten de un paradigma, ¿sí? Que es un paradigma basado en qué ideología. En ideología capitalista, donde justamente lo que procura lograr el comercio internacional es la liberalización del comercio, la eliminación de todas las barreras arancelarias y pararancelarias, y llegar a una lógica de libre mercado, ¿sí? Ahora bien, en esa lógica de libre mercado, nosotros evaluamos si realmente el bienestar que genera el libre mercado, ¿sí?, es igual para todos los países miembros o no. Porque acá de vuelta volvemos a esa diferencia que yo en un primer momento les había hablado, que tenemos países con grandes recursos económicos, porque tienen factores de producción de trabajo sumamente especializados, una alta tecnología y recursos, y una gran cantidad de recursos naturales, y tenemos estados que no. Entonces, se vuelve a poner en la balanza y en la discusión si realmente los procesos de integración son o no lo más beneficioso para todos los estados, ¿sí? Y si ustedes se lo ponen a analizar en términos de la integración, cuando el compañero hablaba recién del caso de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Estados Unidos, lógicamente, por el tamaño de su mercado, por el componente tecnológico que tienen sus productos, por los recursos que tiene, naturales y de trabajo, creo que los dije todos, no me acuerdo si los dije todos, ahora me agarré la duda, bueno, puede generar el interés de otros estados más pequeños en firmar tratados de libre comercio. Ahora, si Argentina sola, o Uruguay sale a decir, bueno, yo quiero firmar un tratado de libre comercio con, no sé, con cualquier otro país, por las características y condiciones que tiene Uruguay, no es un socio interesante para el resto de los países, ¿sí? Entonces depende de muchísimas otras variables económicas que hacen que un país pueda salir o no aisladamente a querer firmar tratados de libre comercio. De hecho, hoy en el mundo, los dos únicos países que de manera individual firman y tienen una gran cantidad de tratados de libre comercio hechos con otros estados de manera individual o con regiones, procesos de integración globales, son China y Estados Unidos, ¿sí? Por las características que tienen ambos países. Pero eso no es una posibilidad para otros países más pequeños, porque no es interesante firmar un acuerdo, un tratado de libre comercio con Argentina en sí mismo, ¿sí? Los beneficios se los llevan los países mayores, los más grandes, y no así los más pequeños, que optan entonces por generar estos procesos de integración. Díganme si voy bien hasta acá. Partiendo de esas nociones teóricas, nosotros vamos ahora a pasar a analizar algunos
digamos, cómo fue la evolución de los procesos de integración en América Latina. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que los acuerdos de integración en América Latina no son históricos, no es que se vienen desarrollando hace un montón de tiempo. Si bien ha habido algunos antecedentes en 1920, en 1923, se firman algunos acuerdos, en realidad nunca se lograron concretar o materializar o generar consecuencias que realmente sean interesantes, ¿sí?, para los países que le suscribieron. Los acuerdos de integración en América Latina surgen a partir, como en el resto del mundo, prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en el marco de un escenario de lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué les digo estas dos cuestiones? Porque son fundamentales a la hora de entender cuáles han sido las repercusiones y, digamos, cómo ha sido la evolución de los acuerdos en América Latina. En primer lugar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos una Europa que había quedado completamente desolada y aislada, ¿sí? Entonces, lo que decían hacer es, mediante, digamos, diferentes acuerdos que se van suscitando, se generan los primeros antecedentes de lo que hoy nosotros conocemos como la Unión Europea, que si bien nace, digamos, con un proyecto, una arista completamente económica, para justamente garantizar, digamos, la producción y la transferencia de determinados productos y servicios dentro de la Unión, después va a ir avanzando, ¿sí?, a otros aspectos que no solamente son puramente económicos, sino que también hacen aspectos sociales, culturales y demás. En América Latina, en un contexto de Guerra Fría, donde nosotros sabíamos que se estaban enfrentando no solamente dos países, como era la Unión Soviética y Estados Unidos, sino también dos paradigmas: el capitalismo versus el socialismo. En el marco del capitalismo, digamos, que apoya, ¿sí?, a las diferentes dictaduras que se estaban llevando a cabo en América Latina, justamente para controlar a todos los grupos insurgentes que tenían una visión más socialista del gobierno, y por tanto se permitieron muchísimos crímenes de lesa humanidad, que no los vamos a retomar porque todos lo sabemos. Nosotros tenemos nuestra dictadura, pero todos los países de Latinoamérica tuvieron también sus dictaduras en ese momento de la historia, que eran lógicamente avalados ¿por quién? Por Estados Unidos. Bueno, en ese marco se empiezan a generar los primeros acuerdos de integración de América Latina. ¿Qué es lo que procuraban lograr esos acuerdos de integración? Bueno, en primer lugar, volvemos a este concepto clave, que es la cobertura de la liberalización. Es decir, nosotros tenemos que generar que estos países que se integraran lograran liberalizar el comercio, es decir, disminuir la mayor cantidad de aranceles o eliminarlos, ¿sí?, y disminuir la mayor cantidad de regulaciones que inhibían, ¿sí?, la transferencia, o podríamos decir, digamos, la movilidad de los diferentes factores de la producción en los países que se reunían. ¿Cómo se hacía esto? Mediante el aumento de listas positivas y la disminución de listas negativas, es decir, paulatinamente los países de manera cronológica tenían que aumentar, que sea mayor la cantidad de productos a los cuales los aranceles eran o disminuidos o eliminados, versus las listas negativas que decían, bueno, qué productos no se van a incluir, ¿sí?, en esa liberalización. Esto lógicamente que no era de un día para el otro, no es que yo firmaba un tratado y decía, bueno, mañana eliminamos todos los aranceles. No. ¿Por qué? Porque los países también tenían sus industrias estratégicas y que tenían que analizar esas cuestiones, tenían los grupos de interés, los diferentes lobbies, en donde, por ejemplo, el ingreso de determinados productos podía dañar un área productiva. Entonces esto se hacía cronológicamente y paulatinamente. De hecho, nosotros firmamos el Tratado de Asunción en 1991, y hasta el día de hoy nosotros podemos hablar de una plena eliminación de todos los aranceles comunes que hay entre los países que forman parte del mercado común. Lógicamente, para estas listas positivas tiene que haber mayor reducciones arancelarias, con tendencia a su eliminación. Uno de los factores claves que nosotros vamos a ver tanto en la Comunidad de Naciones como en el Mercosur, va a ser la ausencia de los servicios en los acuerdos.
Si nosotros hoy nos ponemos a analizar, ¿sí? El mercado común del sur, bueno, la CAN, que ya está prácticamente disuelta, no hace referencia, y de hecho nosotros no tenemos una nomenclatura, ¿sí? En donde se establezcan los diferentes aranceles a los diferentes servicios. Mientras que si nosotros nos ponemos a ver cuál es el área de mayor crecimiento, ¿sí? En los últimos años y de manera exponencial, está más vinculado a los servicios que a los productos en sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos grandes exportadores de servicios de software, pero la mayoría de esos servicios de software no logran todavía realmente tributar lo que tendrían que tributar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se pensó, nunca se lo desarrolló, y por tanto, todo lo que no está prohibido está permitido según el artículo 19 de la Constitución, y como no está establecido realmente cómo tiene que ser la exportación de servicios, es un área que todavía queda en un gris, digamos, no solamente para Argentina, sino para el resto de los países de Mercosur y de América Latina. Una de las cuestiones claves que también vamos a ver es que siempre vamos a hablar de negociaciones superficiales y no profundas, y eso lo vamos a trabajar cuando veamos el mercado común, y una gran falta de renovación institucional. O sea, ¿qué quiere decir? Que de pronto estos grandes procesos de integración siempre han quedado institucionalmente atrasados y no van, digamos, avanzando de manera paulatina hacia las transformaciones que una sociedad vive, porque nosotros sabemos que la sociedad no es algo estático, las necesidades de una sociedad no son algo estático, ni los problemas o recursos que afronta una sociedad son estáticos, son completamente dinámicos. Ahora bien, si nosotros vemos la estructura actual del Mercosur, vamos a ver que es la misma que hace 30 años atrás cuando surgió, mientras que en otros modelos se han producido cambios y mutaciones, lógicamente de manera resiliente, para mantenerse y no morir. Si mi empresa ya no cubre una necesidad y por tanto, ¿qué va a pasar? Va a tender a desaparecer. Bueno, esto es lo mismo. O sea, si las organizaciones que han surgido no cubren las necesidades puntuales de la sociedad actual, tienden a desaparecer. Bueno, en función de eso, nosotros vamos a ver que el regionalismo en América Latina va a pasar por diferentes paradigmas, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener lo que fue el regionalismo tradicional, que es cuando nacen cada uno de estos procesos de integración, principalmente el mercado común y la CAN. Que vamos a hablar de que se van a producir tres fenómenos. Liberalización unilateral, ¿qué significa? Que es decir, que los países de manera unilateral van a decidir qué es lo que van a poner como en sus listas positivas, y en listas negativas no va a haber un acuerdo, sino que va a haber un análisis lógicamente particular de la realidad de cada uno de los estados. Se va a dar en una ola que se llamó la ola del neoliberalismo, ¿sí? Que lo que procuraba es generar la desregulación. Vieron que yo les dije, a ver, para que sea interesante que vengan inversiones, o que se produzca, bueno, los movimientos de factores de producción, tiene que haber una desregulación, tienen que disminuir los controles, ¿sí? Entonces, todos los estados miembros de América Latina, y cuando se unían, negociaban cómo van a ser estos procesos de regulación, supuestamente para ser interesantes a la hora de hablar de las inversiones que se van desarrollando a escala internacional. Y por último, tenemos la estabilización. ¿Qué es la estabilización? Bueno, la estabilización de la balanza de pagos. Eso lo voy a dejar acá y van a ver que lo vamos a retomar la semana que viene cuando veamos organizaciones internacionales y hablemos un poco del Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que procura es lograr una estabilización en los tipos de cambio de los países que integran esa integración. Ahora bien, de este regionalismo tradicional, que fue el que se llevó a cabo entre las décadas de los 80, y principalmente, entre la década de los 80 e inicios de la década de los 90, que fue cuando se da inicio al Mercado Común del Sur y a la CAN, como los dos actores o procesos de integración más importantes que tuvo el Cono Sur, pasamos a otro paradigma que es el del regionalismo abierto. Fíjense que acá, bueno, ya vamos a hablar de otros, no vamos a ir punto por punto, esto ustedes ya lo tienen en los archivos que yo les fui subiendo en el aula virtual, pero vamos a tomar algunos que van a ser los que después vamos a ir trabajando.
Fíjense que, por ejemplo, van a hablar de acuerdos sectoriales flexibles y abiertos que favorecen la transferencia internacional de tecnología. En ese sentido, como yo les decía, a pesar de que se generen estos acuerdos, nosotros seguimos teniendo una posición relativa con respecto a determinados factores de producción mucho menor que otros estados, ¿sí? Por ejemplo, el de tecnología. Entonces vamos a ver que hasta el día de hoy, cuando nosotros nos sentamos a negociar en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional o en la Organización Mundial del Comercio, siempre vamos a hablar de la necesidad de que otros países que tecnológicamente están más evolucionados favorezcan esa transferencia de tecnología para países en vías de desarrollo como los nuestros. Vamos a también ver que van a, de manera gradual, trabajar en estos aranceles externos comunes, que era una de las preguntas que me había traído de uno de sus compañeros. En realidad no fue tan fácil, y no es tan fácil hasta el día de hoy, dado que las necesidades y realidades de todos los países miembros, por ejemplo el Mercosur, son completamente dispares. Hay un texto muy lindo que después si lo quieren buscar, o yo trato de pasárselos ahora por Telegram, dice que el Mercosur no puede como trascender en el tiempo porque está compuesto por un elefante, un ratón y 2 hormigas, ¿sí? Entonces, lógicamente, la posición relativa de Brasil frente al resto de los países del Mercosur es mucho mayor. Entonces tiene y puede, ¿sí?, decidir unilateralmente muchísimas otras cosas que los otros estados no pueden hacer. Entonces Uruguay, por ejemplo, si bien sería muy beneficioso firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por otro lado, la realidad es que tampoco se puede aislar del resto de los países miembros del Mercosur, porque de hecho hoy sus principales exportaciones están dirigidas a los países del Mercosur, ¿sí? Entonces, muchas veces ese peso relativo influye de manera determinante en, bueno, cómo es que nosotros generamos estos aranceles externos comunes y qué es lo que más nos conviene. Y una de las cuestiones que vamos a retomar en la próxima clase está vinculado a este ítem que dice facilitar la convertibilidad de las monedas, convenios de pago apropiados, infraestructura y bajar los costos de transacción. Porque uno de los grandes problemas que han tenido todos los países de Latinoamérica ha sido siempre el tema de las constantes devaluaciones y la dificultad para generar una política macroeconómica estable. Con respecto, en base en ese contexto regional, surge el Mercosur, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes cuando han ido leyendo, han identificado que muchas de estas cuestiones están vinculadas a la realidad nacional propia, ¿sí? El Tratado de Asunción de 1991 constituye, ¿sí?, a la intención, es el acuerdo en donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dan intención a formar el mercado común del sur. Venezuela y Bolivia, después del año 2005, son adheridos, o sea, empiezan el proceso de adhesión. Venezuela logra la adhesión definitiva a finales del 2011-2012, pero lógicamente con la muerte de Hugo Chávez y, podríamos decir, los crímenes de lesa humanidad producidos por el presidente Maduro, queda suspendida del mercado común. Y Bolivia, por su realidad interna y su preocupación, digamos, lógicamente por todos los problemas nacionales, sigue en proceso de adhesión, que si bien en el momento inicial fue como muy fuerte, actualmente cada vez es más débil por el estado actual de lo que es el Mercosur. Entonces siguen siendo los miembros plenos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que fueron quienes dieron inicio. De 1991, recién en 1994, se va a generar lo que fue la base institucional del Mercosur. Es decir, empezó a trabajar de manera formal en 1994, cuando se establecieron cuáles iban a ser los órganos principales y la modalidad de trabajo. O sea, tardó 3 años en que los países se pusieran de acuerdo. Lo destaco porque muchas veces es como que nosotros pensamos que una cosa lleva directamente a la otra, en realidad son procesos muy largos.
en algunos otros países más cortos, pero muy largos, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Por lo que yo había hecho en un principio, de que nosotros podíamos ver que la intención sí era totalmente superficial, pero no profunda, o con realmente la convicción de los beneficios que podía traer esta integración a los países que conforman los procesos de integración en América Latina. Les voy a nombrar solamente, porque son las 2 y 6, y quiero terminar, los temas que me interesa tratarles para reflexionar en la clase. Les voy a hablar básicamente les voy a nombrar cuáles son los diferentes órganos del Mercosur, pero no los vamos a trabajar porque esta información es de Wikipedia, digamos. Ustedes entran al portal y pueden saber lo que hace el Consejo, el grupo y demás, y cada uno de los órganos. O sea que no los voy a trabajar en detalle, ni los vamos a cuestionar o reflexionar. Tenemos en primer lugar el Consejo de Mercado Común, ¿sí?, que es el órgano superior del Mercosur, y tiene reuniones semestrales, ¿sí?, en la organización. Tenemos el Grupo del Mercado Común, que es el órgano ejecutivo, ¿sí? Este órgano, fíjense que no está conformado por los ejecutivos de cada uno de los países, sino que se consta integrado por 5 miembros titulares y 5 miembros alternos por país, que son designados, sí, por el ejecutivo de cada uno de los países. Y estos tienen reuniones trimestrales y son los que generan las regulaciones que pasan a ser obligatorias para todos los Estados miembros de la organización. Después tenemos la Comisión de Comercio. Fíjense que se reúne todos los meses y vela por aplicación de todos los instrumentos que se han llevado a cabo o acordado en la política comercial, tanto en los aranceles externos como en la generación de las listas positivas versus las listas negativas que nosotros habíamos hablado. Y es tanto intra-Mercosur como externa al resto de los países del globo. Y por otro lado tenemos la Secretaría, el Parlasur, el Foro Consultivo y el Tribunal Permanente de Revisión. ¿Qué cuestiones quiero destacar de estos últimos 4 órganos? Lógicamente la Secretaría del Mercosur es sumamente relevante porque es la que opera los 360 días del año, y son los que mantienen los temas de agenda que después son discutidos por cada uno de los otros órganos que yo les había mencionado, ¿sí? Por el grupo, por la comisión y por el consejo. Por otro lado tenemos el Parlasur. El Parlasur fue creado recientemente, fue creado en el siglo XXI, que tenía la intención de ser un parlamento, ¿sí?, en donde se tomaran las decisiones vinculadas a otras cuestiones que no eran de interés solamente económico, pero que hacen al interés social, cultural y demás, de toda la comunidad de los estados que conforman el Mercosur, ¿sí? Como si fuera el Parlamento Nacional, pero del Mercosur. Hasta el día de la fecha podemos decir que, si bien se reúnen, ustedes los eligen, cuando eligen a diputados y senadores, aunque ustedes no lo sepan, o capaz que algunos sí, si son muy atentos y comprometidos políticamente, verán que también eligen a quienes van a ser los miembros del Parlasur. Después tenemos el Foro Consultivo Económico y Social, que también fue una creación reciente, justamente ante una demanda de trabajar temas que no estaban vinculados solamente a esta lista económica que yo les había hecho en un primer momento, sino que también compete a este acervo sociocultural de los estados partes. Y por último tenemos este Tribunal Permanente de Revisión. Fíjense que es un Tribunal Permanente de Revisión, pero en realidad las decisiones, ¿sí?, o las sentencias de este tribunal no son vinculantes a los estados partes, entonces por eso es de revisión, es como que ellos sugieren, ¿sí?, tal o cual cosa, pero no necesitan que los estados partes cumplan con eso. Si alguno de los estados no cumplió con algunos de los acuerdos suscriptos en el mercado común, este tribunal permanente no tiene decisión, digamos, de sentenciar ese estado o de generar alguna represalia, y eso lógicamente se ve en el trasfondo de esta intención, nuevamente, que nosotros decíamos que era totalmente superficial de los estados. No hay un compromiso real que crea y que delegue parte de la soberanía de los estados a esta institución. Acá traigo en colación, y lo dejé simplemente a esto, el de la UNASUR, porque, bueno, todos ustedes nacieron más o menos entre el 2000 y el 2001, habrá algunos
un poquito antes, pero bueno, justamente en la clase del martes lo retomamos, porque quizás ustedes no se acuerdan porque fueron muy chiquititos de lo que fue el movimiento, o lo estudiaron en el colegio, del movimiento del giro a la izquierda que se produce, ¿sí? A finales de la década de los 90 y a inicios del siglo XXI, cuando una vez que el paradigma neoliberal que se había desarrollado en todos los países, acá en Argentina de manera particular, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, genera las grandes crisis económicas, en nuestro caso el del 2001, que llevó, lógicamente, a, por ejemplo, a la devaluación de la moneda, después de 10 años de manutención de la ley de tipo de convertibilidad, que aparejaba $1 un peso, por las consecuencias que esa ley de convertibilidad había traído en términos económicos, es que se genera en el 2001 la gran crisis económica y social en nuestro país, y también se suscita eso en otros países de América Latina. Entonces eso lleva a generar este movimiento de la izquierda, es decir, el neoliberalismo y los partidos neoliberales no son elegidos por el pueblo y pasan a ser elegidos todos gobiernos que podríamos decir de izquierda, ¿sí? Por eso se llama el giro a la izquierda. En Brasil tuvimos a Lula da Silva, en Argentina a Héctor Kirchner, en Bolivia a Evo Morales, en Ecuador a Correa. Estoy tratando de pensar en todos. Bueno, a Evo Morales en Bolivia, dije, y a Chávez en Venezuela. ¿Sí? Todos estos gobiernos que se generaron este movimiento de izquierda, es como que de pronto sí quieren vincular y asociar a los diferentes estados latinoamericanos, no solo en áreas comerciales, sino también en áreas sociales, en infraestructura y demás. Entre esos se encuentra UNASUR, que fue generado principalmente por Lula da Silva, donde de pronto, en una primera instancia, digamos, en el 2007, cuando se le adjudica el nombre, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay se presentan, dado que es como que Lula da Silva, por el peso relativo que tenía como Estado dentro de la región, lógicamente hace esta propuesta de manera individual. Entonces fue muy reticente los otros países del Mercosur para acompañarlo, no obstante en el 2008, ya cuando se firma el tratado constitutivo lo generan, y entra en vigor en el 2011. Ahora bien, cuando todos estos gobiernos, por las grandes denuncias de corrupción y demás, abandonan, UNASUR se constituye en un único caso paradigmático de una organización que nace y que muere en el 2019, dado que era tan personalista a la persona de Lula da Silva, que no pudo tener continuidad en el tiempo. Cuando por lo general, si nosotros analizamos en las relaciones internacionales, por lo general las relaciones cuando surgen no desaparecen. Los objetivos fíjense, de la UNASUR eran el fortalecimiento del diálogo político, desarrollo social y humano, o sea, todos temas que no habían estado en la agenda del regionalismo tradicional cuando lo habíamos visto. ¿Sí? Y por último pasamos en el siglo XXI del regionalismo abierto, que es lo que habíamos visto, el regionalismo del siglo XXI, y fíjense que nuevamente cambia el foco a la reducción de la protección arancelaria para pasar a la integración profunda, es decir, procura ya sí poner en los temas de agenda, ¿sí? Aspectos que hacen a la condición estructural de los países miembros, como es el caso de la pobreza, educación, acervo sociocultural. Pero que después, pese a la intención, no se manifestó o no lo podemos ver, digamos, en prácticas concretas y materiales dentro del mercado común. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, armonización de políticas internas, la remoción de las barreras que limitan, obstaculizan o aumentan el costo de hacer negocios en el exterior, eliminación de medidas, eliminación de las medidas que limitan la movilidad y acceso a la inversión, principalmente. En este, digamos, cambio de realidades que se suscitan aparte, o sea, tenemos como el paradigma,
este nuevo regionalismo del 2021. Ahora bien, como contraparte tenemos que esa intención política de aquellos presidentes del bloque latinoamericano ya se había, digamos, interrumpido, porque empiezan a surgir nuevamente elecciones de gobiernos de otros colores políticos que causan que entre ellos no se pongan de acuerdo para lograr materializar, ¿sí?, este cambio profundo dentro de los procesos de integración que existían. Por lo que todo este trabajo que se había desarrollado queda, digamos, nuevamente como en las nubes. ¿A qué me quiero ir yo ahora? Antes de terminar la clase de hoy, pues volvemos a retomar los mega regionalismos de la clase que viene, es a la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o consulta? ¿O ya les aburre? No, profe, se entiende. Buenísimo, ya estamos terminando. Básicamente, ¿qué quería retomar? Nosotros, bueno, sabemos que desde la asunción de Macri, desde el año 18 hasta la actualidad, hasta el 22, primero, lógicamente, que analizamos dos cuestiones que son paradigmáticas en las relaciones internacionales, con dos hechos sumamente importantes, que va a ser, en un principio, el COVID, y actualmente la guerra de Ucrania y Rusia. Que nosotros lo vemos como algo lejano, completamente lejano a nuestra realidad, pero aunque ustedes no lo crean, generan grandes consecuencias en nuestra realidad y también en el mercado común del sur. En el 18, o sea, cuando se producen los cambios de gobierno que giran a otros colores políticos, volvemos a ver la disrupción, ¿sí?, de la alianza entre los países miembros, se vuelven a aseverar estas intenciones unilaterales o declaraciones unilaterales de todas partes. Entonces vemos a un Bolsonaro que directamente presenta de manera discursiva un montón de argumentos que dan muestra del poco trabajo integral que tiene el mercado común del sur, o en este momento, por ejemplo, da muestra de, como lo que decía el compañero, de la intención de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio, con lo que eso repercutiría. De hecho, había hasta declaraciones del propio presidente argentino de decir que nosotros nos íbamos del Mercosur y salir después a decir 2 o 3 días después que no, que eso no iba a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cuestión es la parte política y los discursos políticos de los diferentes dirigentes de turno, y otra cosa completamente diferente es el accionar o el trabajo continuo que vienen desarrollando estos procesos de integración. Entonces siempre eso es como que hay que dividirlo y verlo en 2 puntos completamente separados. Lógicamente, a ver, mantener una línea continua de trabajo es sumamente importante para el crecimiento de estos procesos de integración, pero la realidad es que no siempre depende de manera directa con el presidente o con el ejecutivo de turno, dado que las organizaciones trascienden o buscan trascender a esos ejecutivos. Hace 30 años atrás empiezan las negociaciones de generar, ¿sí?, un mega acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué vendrían a ser los mega regionalismos? Bueno, son enormes tratados de libre comercio en donde se asocian 2 procesos de integración de diferentes partes del mundo. Si nosotros nos situamos en los inicios del proceso de integración a nivel internacional, nosotros vamos a ver que estos procesos de integración se daban con una base completamente territorial, es decir, Argentina no se unía con los países de otras partes del mundo, se unía justamente solo con los países que estaban vinculados por un mismo territorio. Entonces, así como está la Unión Europea, que es Europa, y después, bueno, se va extendiendo, y podemos ir analizando justamente cómo se va extendiendo. Tenemos a Argentina, que se asocia con sus países vecinos, ¿sí? No se pensaba en generar regionalismo, un proceso de regionalización con otros países de parte del mundo. En el siglo XXI, por la globalización, un fenómeno explicado por el profesor Specchia, vamos a ver que, aparte de estos procesos de integración
locales, se empiezan a unir diferentes estados con diferentes características similares que procuran lograr una posición relativa en el mundo distinta. Entonces tenemos, por ejemplo, el G20, el G7, el grupo de los 4, y así sucesivamente un montón, ¿no?, de acuerdos que se van generando por diferentes variables, ¿sí? Y a su vez se empiezan a generar acuerdos entre los grupos de regionales, no solamente entre los estados partes, como únicos actores del sistema internacional, sino también aparte de el Mercosur con, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Este acuerdo que empieza a generarse hace 30 años, logra ser firmado, ¿sí?, el acuerdo puntualmente, hace 2 años atrás, justo en el inicio de la pandemia, ¿sí?, en el 2019, perdón. A finales en julio de 2019 se firma, ¿sí?, el acuerdo que da inicio a una alianza, a un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el mercado común. Ahora bien, como nosotros sabemos, toda firma de un tratado internacional necesita aparte la ratificación de los estados partes, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en el caso del Mercosur, de manera individual, tienen que ratificar, estar de acuerdo con ese tratado de libre comercio, ¿sí?, mediante un procedimiento interno. Es decir, se discute en el Parlamento se aprueba, el Ejecutivo lo aprueba y es publicado en el boletín oficial, y desde ahí pasa a ser ley o pasa a ser un tratado vinculante para nosotros. Lo mismo con los otros países. Después de la firma, la realidad es que ya pasaron prácticamente, van a haber pasado 3 años y no se logra, ¿sí?, materializar, ¿sí?, este acuerdo. ¿Y por qué? Porque principalmente dentro de la Unión Europea se presentaban diferentes grupos de interés marcados por productores locales, cuyo lobby es muy muy fuerte dentro de las economías de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, que no estaban de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque lógicamente para el sector industrial europeo digamos, es muy interesante y es muy beneficioso, pero para los productores locales de quesos, hortalizas, commodities y demás, no, porque lógicamente nuestros productos son mucho más competitivos, ¿sí? Entonces, estas comunidades que tienen un gran lobby presentaron, entre otras cuestiones, diferentes barreras a esa firma de acuerdo basadas en lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad de la producción nacional, de los países miembros del Mercosur. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en las cumbres del cambio climático y demás, todos atentan, por ejemplo, contra la política de Brasil frente a la tala indiscriminada del Amazonas, a la utilización de agroquímicos en la producción nacional, entonces que eso, digamos, repercute en la salubridad de la población, y por tanto que los productos que ellos producen, como son orgánicos, son de mejor calidad y no van a ir en contra de la salud pública, ¿sí?, en lo que hace, por ejemplo, enfermedades como el cáncer y demás. Entonces se pone la barrera principal, o el argumento principal que utilizan diferentes estados, particularmente los más fuertes, obviamente la Unión Europea, como son Francia y Alemania, para no lograr la ratificación. Ahora bien, ¿por qué hago todo este escenario así, tan grande? Porque la realidad es que el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí?, ha llevado a que la Unión Europea vuelva a mirar el acuerdo con el Mercosur con un gran interés, y donde la provisión de alimentos hoy en día para Europa es mucho más importante que estar con la bandera del medio ambiente. ¿Y por qué? Porque como ellos se han posicionado lógicamente contra la intervención de Rusia a Ucrania, han cortado, ¿sí?, todas las relaciones comerciales con Rusia. Y por tanto se está produciendo un gran desabastecimiento de materias primas, que es lo que nosotros exportamos. Ustedes saben que Rusia es el principal, por ejemplo, exportador de trigo. Entonces, de hecho compite con nuestra producción de trigo. Entonces,
nuevamente, si ustedes se ponen a googlear y a buscar noticias referidas, van a ver que para este año de manera puntual, la guerra de Rusia con Ucrania se presenta para nosotros como una oportunidad de lograr la ratificación por parte de la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Entonces, fíjense cómo hay veces nosotros condenamos de manera humanitaria diferentes conflictos, como este, porque la realidad es que desde el punto de vista humanitario para nosotros puede ser desgarrador, y hay declaraciones y demás, y bueno, y todo lo que conlleva en el discurso político, pero en el accionar práctico, en realidad todas las embajadas del Mercosur, de los países miembros del Mercosur, hoy analizan cuáles son las oportunidades comerciales que esta guerra abre particularmente, dado que muchos han cortado las relaciones comerciales con Rusia. Entonces, discursivamente nosotros decimos estar en contra, pero en términos prácticos, lógicamente, es una oportunidad de negocio que se presenta. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis de contexto, vemos que existen muchísimas realidades y variables que afectan, ¿sí?, al análisis que nosotros podemos desarrollar. Y era esto un poquito lo que yo quería traer a colación antes de terminar la clase. No sé si alguien quiere decir nada, si no, veo que ya son las 2:30, así que, bueno, si quieren concluir y ponerse ustedes a buscar noticias y demás, bienvenido sea. Bueno, veo que nadie quiere reflexionar o hacer algún comentario, así que bueno, nos encontramos el viernes que viene. Yo les vuelvo a pasar por Telegram el ID y la contraseña. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe.